Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, bien, bien, amén. Por la gracia del Señor estamos bien, sí. Bien, os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas, capítulo 9. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Los que leemos la palabra de Dios, la conocemos, la estudiamos, sabemos en qué contexto se encuentran estas palabras. Es cuando el Señor Jesús va a hacer un milagro y que va a alimentar 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero antes de hacerlo, Él dice, vosotros vais a darles de comer. Bueno, lo que es notable cuando abrimos, si tenéis una Biblia así como la mía, que es una Biblia de estudio o una Biblia sencilla, pero hay en el encabezamiento, pues citas que nos muestran que si está en Lucas, capítulo 9, versículo 10, Lucas 9:10, también se encuentra en Mateo, capítulo 14, también en Marcos, capítulo 6, y también en Juan, capítulo 6. ¿Ok? Es interesante porque en realidad los 4 evangelios normalmente, los 3 primeros son sinópticos, es decir, que los 3, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la historia de Jesús en un conjunto de la vida de Jesús, los milagros y el ministerio de Jesús. Mientras que Juan no. Juan no hace parte de los 3 evangelios sinópticos, sino que está aparte. ¿Por qué? Porque Juan, habiendo escrito su evangelio, el evangelio que el Señor le puso en su corazón, en cuanto a Jesús, va a centrarse en la divinidad de Jesús. Va a demostrar otra cosa. No va a repetir lo que ya han dicho anteriormente los otros evangelistas. Pero en este caso, sí va a citar también este milagro. Esto subraya la importancia de este evento que también Juan no teme de repetir o de subrayar también. En Mateo capítulo 14, vamos a ver un poco el contexto y vemos que efectivamente en Mateo capítulo 14, el contexto justo anterior al versículo 13, vemos que Juan es la muerte de Juan Bautista. Es un contexto emocionalmente para Jesús fuerte, importante, totalmente injusto. Pero aquí vemos como versículo 13 dice así, al oírlo Jesús, podéis ver anteriormente, entonces llegaron a sus discípulos, tomaron el cuerpo y le enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. La muerte de Juan Bautista. En ese contexto, versículo 13, al oírlo Jesús, se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto. Lo que nos subraya aquí el texto, Mateo, es que Jesús, en un contexto emocional pesado, pues va a querer un poco de soledad. Estar un poco aparte. Pero va a ver que hay personas que lo van a seguir, mucha gente lo va a seguir. Y a pesar de esta carga emocional, va a tener compasión de esta gente. A ningún momento Jesús va a negar de tener esa compasión de la gente que viene a Él, sea cual sea el momento en el cual Él mismo está viviendo. En Marcos capítulo 6, vemos que Él dice aquí que es un lugar, versículo 30, Marcos 6:30, dice, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque había muchos ida y venida. Había mucha gente que iba y venía.
Y el Señor va a buscar un momento aparte con los apóstoles aquí, un lugar más tranquilo. Dios mediante, y espero que si no lo habéis hecho lo haréis, tendremos un retiro de la iglesia al final de esa semana que entra. Es un tiempo aparte al cual el Señor Jesús te invita para descansar un poco. Porque en el lugar donde estaban, probablemente en Capernaum, era un mucho ajetreo. Y Ginebra también. Hay mucho ajetreo en tu vida, en esta ciudad importante de Ginebra. Hay muchos ida y venidas. Y el Señor de vez en cuando nos dice, mira, te voy a tomar aparte porque quiero aportarte algo más personal. Es para dar un poco el contexto de este milagro, ¿no? En Lucas capítulo 9, le hemos leído, ese es el texto que hemos tomado como referencia, pero bueno, sí, lo que va a subrayar aquí, sí, vamos a subrayar algo, y es que el capítulo 9, versículos 10, Lucas 9:10, al regresar los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró, se hablaba de retiro, ¿no? Aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Bueno, Betsaida, para situar, está efectivamente al norte del lago de Tiberias o Galilea, que es el mismo lago, en realidad, o Genesaret, es el mismo lago, es el lago que está al norte de Israel, y el Betsaida está a la otra parte de Capernaum, está en la parte oriental. Entonces podías ir hasta Betsaida a pie o podías ir con una barca, como también se hace referencia aquí también, ¿no? Y vamos a leer para terminar esta introducción, que está en Juan capítulo 6, como hemos dicho, podéis ver tranquilamente esos textos en casa, claro está. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, lo hemos comentado, y de Tiberias, que es el mismo, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta, los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, y veremos un poco el contexto. Podemos quedarnos en Lucas capítulo 9. O sea que vemos el contexto, ¿no? Un contexto emocionalmente para Jesús fuerte, un contexto donde él dice, os vamos a poner aparte, vamos a salir de aquí, vamos a retirarnos un poco para estar más tranquilos. Y se da cuenta que una multitud de gente lo va siguiendo. Mucha gente lo va siguiendo. Y aquí, en el Lucas capítulo 9, vemos como efectivamente Jesús tiene compasión de esta gente, ¿no? Y el versículo 9, versículo 13, vamos a ir a lo esencial, al tema de este mensaje esta mañana, y dice así, Lucas 9:13, él les dijo, dadle vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros. Efectivamente, no hay posibilidad de alimentar tanta gente con tan poco. ¿No te parece, querido hermano y hermana, que a veces el Señor nos pone en situaciones donde nos parece que frente a la situación no tenemos nada en las manos o muy poco? Que sea a nivel emocional, que sea a nivel profesional, que sea a nivel relacional, que sea a nivel económico, cual sea la adversidad, la situación, nos parece que efectivamente es algo imposible. Y es lo que le están diciendo aquí los apóstoles. ¿Pero qué es esto frente a la necesidad que tenemos delante de nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esto? En Mateo 14:21, bueno, porque se dan cuenta que son unos 5,000, ¿no? Y Mateo va a subrayar que son 5,000, sin contar las mujeres y los niños. No sé, es un poco machista Mateo, pero hoy en día no sería muy aceptable este tipo de comentario, pero el asunto es que hay más que 5,000 personas.
Y frente a situaciones realmente complicado, ¿no? Y aquí Felipe nos va a decir, pero ¿qué podemos hacer con? Necesitaríamos, pues, efectivamente, 200 denarios. A ver, tenemos que situar un poco qué es 200 denarios. ¿Qué es un denario? Exacto. Un denario era una pieza romana de plata que correspondía a un sueldo de un día de trabajo o un día para un soldado. ¿Eh? Para ponerlo más concretamente, para que podamos tener una idea más concreta hoy en día, pues podemos decir que un denario sería unos 50 francos suizos. No es mucho para un salario suizo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero era suficiente para alimentar a una familia, para responder a necesidades cotidianas. Era esto un denario. Recuerdo que efectivamente Judas va a vender al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Muy probablemente son 30 denarios. Entonces vamos a comprender claramente que Judas va a vender al Señor por 30, por 50 son 1.500 francos suizos. Qué miseria, ¿no? A veces podemos negar al Señor o preferir ganar un poco de dinero y dejar de lado al Señor. Pero en contraste hay el hecho de que también se cita María, la hermana de Marta y de Lázaro, que ella sí vendió, o mejor dicho, no vendió, rompió el frasco de perfume de gran precio y Judas, ese mismo Judas que va a traicionar, que va a vender al Señor, pues efectivamente va a decir que este perfume se hubiera podido vender por 300 denarios, 300 piezas de plata, o sea que son, muy bien, 15.000. Ni Chanel número 5. María va a romper el frasco porque para ella lo más importante es el Señor. Entonces, en ese contexto matemático, pragmático de esta necesidad, pues Felipe va a decir al Señor, pero con 200 denarios, ¿cuánto sería entonces? 200 denarios, 10.000 francos. Necesitaríamos unos 10.000 francos. ¿Estamos de acuerdo, Antonio? Antonio Jodar. Con 10.000 francos para alimentar 5.000 personas, serían 2 francos por persona. Sí, un poquito más, ¿no? Ah, oui, pan. Es lo que está diciendo Felipe. ¿Cómo que nos dices, darles vosotros de comer? Necesitaríamos 10.000 francos para poder alimentar a toda esta gente. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba Remy? ¿Por qué Remy? No por los 10.000 francos, sino porque Remy hubiera anticipado esto. Remy hubiera dicho, no, hay que ir un poco antes al lugar, ver si hay una copa, un amigos para una panadería, a ver si hay gente que te puede preparar el asunto, porque él planifica todo, prevé todo, anticipa todo. Gracias a Dios por Remy. Pero aquí no. T'étais où, Remy? T'étais pas là. Bueno, menos mal que no estaba, porque si no, no hubieran podido dar la reflexión de hoy, ¿no? La reflexión es que no se puede prever todo. En la vida no se prevé todo. Y no se prevé todas las necesidades. Y puede que nos encontremos frente a una necesidad que no habíamos previsto, que es una montaña delante de nosotros. Y decimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Emocionalmente, económicamente, sentimentalmente, físicamente. ¿Qué voy a hacer con esto? Solo tengo 5 panes y 2 peces. Y además, se oscurece el día. ¿Nos ocurre que a veces en vuestras vidas se oscurece el día?
A veces ocurre que el día se nos escurece. Y Jesús dice: "Dadle vosotros de comer". Pero justo antes, versículo 12, Lucas 9:12, que es nuestro texto de base. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12 le dijeron: "Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor". Despide a la gente. A veces, frente a una necesidad o un problema, lo queremos despedir. No lo queremos quitar de encima. Despide a esta gente. Ok, han venido para verte, es verdad, has hecho milagros sanándolos, pero aquí estamos en una situación donde no sabemos qué hacer con esto. ¿No te ocurre que a veces también tú quieres despedir el problema? ¿Echarlo fuera? Y el Señor te dice: no, no, dadle vosotros de comer. A veces nos sentimos efectivamente flacos, incapaces frente a situaciones que nos son muy superiores. El Señor apela a tu responsabilidad, a mi responsabilidad, pero esta no es desmedida. ¿Qué vemos? Nos pide lo que podemos ofrecer. 5 panes, 2 peces. El Señor no te pide lo imposible, porque lo imposible lo va a hacer Él. Pero si te pide los 5 panes y los peces. Un paréntesis con Elías, no veréis que no vamos a alejarnos del tema y de la reflexión esta mañana, no quiero extenderme demasiado tampoco, pero en Primera de Reyes capítulo 17, en los tiempos del rey Acab, ese desgraciado rey Acab, malo, inmoral y demás con una mujer aún peor que él, pues efectivamente hay el profeta Elías que va a decir algo muy importante, que va a decir, mira, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, el tibita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Qué autoridad de este profeta, ¿no? Y así va a ocurrir. Y efectivamente va a haber una sequía terrible. Pero ¿qué va a ocurrir en los versículos que siguen a partir del versículo 8? Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. La viuda de Sarepta. Y aquí vemos de nuevo un elemento importante que hemos hablado hace unos minutos: la compasión. Seas quien seas en esta mañana aquí, la compasión de Dios no se ha cortado, no se ha quitado. Esta viuda tenía unas perspectivas bastante difíciles, por no decir más. Y cuando llega el profeta Elías, ¿qué le va a decir? Tráeme agua. Y va y le trae agua. Estamos en tiempo de sequía, ¿eh? Tráeme agua. Era algo precioso. Versículo que sigue, en versículo 10, la segunda parte. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Ok? Versículo 11, cuando ella le iba a traérsela, él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. O sea que agua y ahora quiere un bocado de pan. En tiempo de sequía donde no hay nada. Ok. Entonces la mujer va a decirle concretamente, versículo 12, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Los comeremos y luego moriremos. Esta es la situación en la cual se encuentra esta mujer.
Este es el futuro que tiene esta mujer. Y el profeta Elías le va a decir, ok, pero antes prepárame un pastelito para mí. Y yo me imagino la mujer, la viuda de Sarepta, diciendo, mira, te he traído agua, te he traído pan y ahora quieres un pastelito. Creo que antes que morirnos te voy a matar a ti. Pero lo va a hacer. Va a traer lo que le pide el profeta. El Señor te puede decir, ok, he oído tu problema. Yo conozco tu situación, yo sé lo que hay en tu corazón, lo que estás viviendo, como esta viuda de Sarepta. Posiblemente esa es una situación muy complicada, sea cual sea la situación. Pero el Señor dice, dame primeramente este pan. Para de fijarte en tu problema. Hay personas que están tan absorbidos por sus problemas que cuando hablan de ellos, solamente hablan de su problema, de su situación. Y el Señor te dice aquí, que dice lo que sigue el texto, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello el primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová Jireh, Jehová provee. Es el que va a hacer que no va a faltar harina y que no va a faltar aceite. Y así fue. El Señor te recuerda en esta mañana que tú no eres tu problema. El Señor está por encima de tu problema. De tu problema, de mi situación, cual sea tu situación. Él está por encima de esto. Pero Él quiere que tú comprendas una gran lección. Yo soy primero en tu vida. Yo tengo que ser primero en tu vida. Y yo voy a proveer. Ahora voy a pedir a Bastián que ponga un poco de música de fondo porque quisiera terminar con una conclusión un poquito más personal, un poquito más íntima para todos, no para mí. En el contexto de dadle vosotros de comer. Sé que un poco más tarde tendréis una reunión de parejas con Diego. Está claro que en este contexto que hemos visto, en este milagro del Señor Jesús, en un contexto emocional fuerte, va a tener compasión de esa multitud. Querido amigo, querida amiga, Dios, el Señor no te ha dejado de lado, no te ha olvidado. Pero comprendemos claramente que en este darle vosotros de comer implica nuestra responsabilidad. No echemos las responsabilidades o el encargo a los demás. Queridos esposos, dadles de comer a vuestras esposas. Cuidar de vuestras esposas. No dejar que otros lo hagan. Queridas esposas, ocuparos de vuestros maridos. Cuidar de ellos. No dejar que otros lo hagan. Queridos padres, dad de comer a vuestros hijos.
no solamente el pan de cada día, el alimento espiritual. No dejar que otros lo hagan. Las redes sociales, la gente en la calle, los amigos. Dadles vosotros de comer. Queridos hermanos y queridas hermanas, cuidemos los unos de los otros. No dejemos que los demás cuiden de nuestros hermanos y hermanas. Por eso, que los martes, los jueves, los sábados, los domingos nos reunimos y aportamos a cada ocasión los 5 panes y los 2 peces, confiado que Dios hará el milagro en cada situación particular. Hace más de 60 años que esta iglesia se siente muy incapaz frente al desafío de este mundo, pero que por la gracia de Dios estamos aquí y que nunca ha faltado la harina y el aceite. La harina para el pan y el pan de vida es Cristo Jesús. El aceite es el Espíritu Santo. Nunca ha faltado la unción del Espíritu Santo en este lugar. Que el Señor os bendiga.